Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Esaú Ramírez Talman, curso la carrera de licenciatura en Derecho, estudio en la Universidad Ciudadana del Estado de Nuevo León. El nombre de la materia es Métodos Alternos. Mi tutor es el licenciado Juan Luis González Vega. La matrícula es la 18865. Vamos a comenzar con el video número 4 del servicio social. Tiene por título La mediación y conciliación. Bueno, en esta presentación analizaremos el tema de mediación y conciliación, en el cual sabremos el significado de lo que es la mediación, al igual que los negociadores. Sabremos quién puede ser un mediador y cuál es el perfil que este debe cumplir para poder desempeñarse como mediador. Sabremos la diferencia entre mediación y conciliación, las clases, tipos y modelos de la mediación. Se dice que la mediación es un método que los órganos judiciales se encargan de ejecutar para buenas prácticas. Además de que se considera que el procedimiento de mediación es el más dúctil de los métodos alternos y el que da mejores resultados en un mínimo de tiempo. Menciona que la mediación es personal porque su resultado se debe al mediador mismo. Este debe tener un perfil muy particular que más adelante estaremos viendo. La mediación. Bueno, para los autores Folberg y Taylor lo definen como un procedimiento que hace un hincapié en la responsabilidad de los partícipes de tomar decisiones que influyen en sus vidas, es decir, constituye un procedimiento que confiere autoridad sobre sí mismas a cada una de las partes. Para Gladys Álvarez es un procedimiento colaborativo en el cual las partes encuentran un punto de armonía de forma cooperativa, lo cual genera elecciones voluntarias e informadas que se traducen en fórmulas de arreglo que trascienden el nivel de la disputa. Marina Suárez destaca el sentimiento colaborativo de las partes y señala que la mediación concuerda con las creencias y costumbres del momento. Con otros conceptos existen muchas definiciones de mediación y estas son algunas de las más importantes, de los autores más importantes sobre el tema de la mediación. Igual podemos concluir que el elemento principal de la mediación es la armonía, por tanto tendrá que ser congruente, ya que las partes resuelven su conflicto de forma voluntaria según su conveniencia, apoyados por un mediador. ¿Quién puede ser mediador? Bueno, pues el mediador es un sujeto neutral que se encarga de establecer la dirección del procedimiento de mediación. Se califica como un profesional a cargo de una función extrajudicial derivada de la ley. Existen dos características básicas del mediador, que son la imparcialidad y la neutralidad. Pues la primera significa que el mediador no deberá extender opiniones tendenciosas o inclinarse por alguna de las partes. Y la neutralidad alude al comportamiento y a la relación entre el mediador y los contendientes. Es necesario que el mediador tenga estas cualidades. Es absoluta imparcialidad, capacidad de escuchar, capacidad de entender las leyes y los hechos, el buen trato con la gente, cualidades de liderazgo, flexibilidad, habilidad para negociar, paciencia, capacidad de manejo, sentido del humor y sentido comercial. En el Estado de Nuevo León se define al mediador como un facilitador, la comunicación entre las partes que intervienen en un conflicto para que puedan generar soluciones y adoptar la más satisfactoria para ambas partes en el conflicto. Igual, para concluir con las cualidades del mediador debe ser una persona con las características mencionadas anteriormente. Además, debe formarse en las técnicas de la negociación y de la mediación para poder ser un mediador exitoso. El otro tema que vemos igual es la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Bueno, la conciliación es el método alterno mediante el cual uno o más prestadores de servicios de métodos alternos intervienen para facilitar la comunicación entre los participantes en el conflicto y proponer recomendaciones o sugerencias que les ayuden a solucionarlo total o parcialmente. Las características de la conciliación son las siguientes. El tercero propone la solución. Persuade las partes. Se considera una etapa previa al arbitraje.
se busca la satisfacción de intereses particulares y no de fines públicos. El conciliador formula el informe, ser imparcial, ser transparente, utilizar la creatividad, entre otras características. En lo particular, se considera que la conciliación y la mediación se deben valorar desde el mismo punto de vista, dadas sus características y aplicación en práctica. Nuestra ley señala el procedimiento de mediación en forma taxativa, pero cuando señala el procedimiento de conciliación, lo remite por completo al de mediación. Esto pues, significa que el procedimiento es el mismo. El de conciliación y el de mediación son los mismos procedimientos. Diferencia doctrinal entre mediación y conciliación. El mediador es un prestador de servicios capacitado para facilitar la comunicación entre las partes que intervienen en un conflicto sujeto al conocimiento del centro estatal, con la finalidad de que éstas puedan generar opciones de solución al mismo y, en su caso, adoptar la más satisfactoria para aquellas. En el caso del conciliador, es un prestador de servicios capacitado para facilitar la comunicación entre las partes que intervienen en un conflicto sujeto al conocimiento del centro estatal y puede sugerir opciones de solución al mismo, siendo responsabilidad de las partes adoptar las más satisfactorias para las mismas. El objetivo del conciliador es persuadir a las partes de la ventaja de la conciliación como proceso extrajudicial y extraarbitral. El conciliador puede proponer la solución, pero no se impone como árbitro o juez. Para que el conciliador pueda opinar será a petición de las partes, siempre y cuando él lo considere oportuno y con los elementos necesarios. El mediador solo propone una fórmula de composición en el conflicto. Las clases de mediación. Okay, las clases de mediación es obligatoria u oficial, y esta se presenta cuando existe una disposición legal o normativa que imponga dicha vía a las partes involucradas en un conflicto, voluntaria o privada. Ocurre cuando las partes se someten a la mediación por decisión propia o deliberada a través de un contrato, o cuando surja la controversia, sin que se encuentren compelidas a hacerlo por alguna disposición legal o normativa o factores externos a ellas. Optativa. Se da cuando la ley confiere la opción de someterse a ella de otra parte, pero esa alternativa es vinculante para esta última, es decir, la posibilidad de escoger solo se brinda al actor o pretendiente. Por ejemplo, en los juicios de desalojo y procesos de ejecución según la ley en Argentina. Los tipos de mediación. Los tipos de mediación es mediación comunitaria. Esta consiste en aplicar la técnica para poder resolver problemas comunitarios, pues se puede decir que en la sociedad, vecinales y todo eso. La mediación multicultural. Esta se da en zonas o países donde conviven personas de diversas razas o sus raíces y costumbres son diferentes. La mediación judicial es una mediación que se da por medio del sistema judicial. La mediación penal, la mediación en organizaciones o empresas tiene efecto cuando se trata de empresas públicas o privadas. Cuando tienen algún problema las empresas, pues se lleva una mediación de este tipo. La penal pues, es muy factible, sobre todo en el caso de delitos menores o de delitos de menores. Y pues también tenemos lo que son la ecológica, la mediación ecológica. Esta no tiene un límite, se enfoca más en el medio ambiente. La mediación familiar es una de las áreas más populares porque hay muchos problemas en lo que es en los juzgados familiares, que se tiene que llevar una mediación para poder solucionar el conflicto entre ellos. Y la mediación en materia penal también es un tipo de mediación que se lleva a cabo de manera judicial. Las características de la mediación son confidencialidad. Esto significa que ninguna revelación efectuada durante el procedimiento
se podrá divulgar o utilizar en algún otro proceso. Voluntariedad. Esta característica principal de los métodos alternos, pues especialmente de la mediación, porque no es vinculante por su naturaleza. Flexibilidad. Las reglas a las cuales se someten las partes podrán aplicarse con libertad y ser modificadas siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Cooperatividad y creatividad. Es necesario crear un ambiente de cooperación entre las partes y la imaginación para ser creativos y buscar opciones a fines de solucionar el conflicto. En el caso de la rapidez y economía, esta característica permite una confrontación directa con el proceso judicial y los costos de la mediación son inferiores. Neutralidad. Esta característica es de mucha importancia, ya que si el mediador toma partido o se inclina por alguna de las partes, pues la mediación va a fracasar porque no está siendo honesto, está inclinándose hacia una parte nada más. Y la autocomposición consiste en la terminación del conflicto por de las partes. Es cuando ya las partes no quieren llegar a una mediación y ya quieren terminar el conflicto diciendo que pues ya no van a llevar ninguna negociación para poder tener un beneficio cualquiera de las dos partes. Simplemente dicen que ya no quieren saber nada. Y a continuación, pues un flujograma del proceso de la mediación básica, que consiste primeramente en la presentación de una solicitud para la mediación por la parte A. Ingresan los datos de ambas partes y se les cita a la parte B. En caso de que la parte B no acepte participar, el proceso de mediación va a terminar. Si la parte B acepta participar, se va a iniciar una sesión conjunta. Si la parte B no inicia el proceso, igual se termina la mediación y ya no le dan continuidad. En caso de que la parte B inicie el proceso, se hace una eventual derivación a asesoría jurídica y una citación de las otras partes. Se hace una sesión conjunta entre las dos partes y una sesión privada para la parte A y otra sesión privada para la parte B. Al último se realiza una sesión conjunta final y se firma un acuerdo de negociación en donde las dos partes están de acuerdo con el resultado de la negociación. Este fue el video número 4 con el tema mediación y conciliación del servicio social. Gracias.